Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega del cuestionario. Sabéis, este ratito que cada semana sacamos aquí en Radio Televisión Marbella para hablar con un personaje importante de Marbella, de nuestro entorno. Además, siempre en sectores y en ámbitos muy diferentes. Por eso un cuestionario de otro es tremendamente diferente, como son, lógicamente, los personajes que nos visitan. En algunos casos, bueno, pues un perfil mucho más profesional, en otro mucho más cercano. Hay un poco de todo. Y hoy vamos a hablar largo y tendido de un asunto que a todos nos preocupa. Conoceremos también un perfil profesional de alguien que quizá a lo mejor para la mayoría es desconocido, y me apetece también que la gente conozca un poco quiénes están detrás muchas veces de esos proyectos tan grandes, tan importantes para nuestro entorno, para la Costa del Sol, para la provincia de Málaga. Es un referente en el mundo de la ingeniería, de las infraestructuras, autopistas, líneas de ferrocarril, transformaciones de viales muy importantes en ciudades y en toda la provincia. Detrás de muchos de esos proyectos, de los que hablaremos también a lo largo de esta charla, ha estado y está José Alba. Bienvenido, gracias por visitarnos. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir desde Málaga, por hacer este recorrido, este camino. Bueno, eso es un paseo. Que en un tren sería mucho más fácil. Pero bueno, de momento ha venido, no sé si por la autopista. ¿Viniste por la autopista? He venido por la autopista. Digo lo de la autopista. La conozco bien. Porque fue uno de los encargados de preparar, bueno, pues todo ese informe, todo ese proyecto previo a esa construcción, que tampoco fue fácil, que tampoco fue algo sencillo. Y bueno, detrás estaba la consultoría que creó hace algunos años José Alba, y que es, bueno, pues pionera en la provincia. Los proyectos más importantes de infraestructuras, la línea del AVE, la autopista de las Pedrizas, la autopista de la Costa del Sol, cambios también importantes en viales de Málaga capital, que fueron, bueno, pues transformadores en aquel momento. Bueno, pues muchísimos proyectos de envergadura, y detrás también, bueno, pues de algún estudio en torno al tren de la Costa del Sol está el nombre de José Alba, y queríamos charlar largo y tendido. Como bien sabe José, porque ha visto alguno de nuestros programas, hay preguntas que llegan desde la calle. Cuando os hemos dado la oportunidad de hacerle una pregunta a nuestro invitado, lógicamente el monopolio se lo ha llevado el tren litoral, el tren de la Costa del Sol, ese medio de transporte que todos ansiamos, y que yo creo que hoy, con nuestra charla, José, vamos a aportar un poquito de luz. Creo que vamos a devolver un poquito también la ilusión, porque es un hombre positivo, ha vivido muchos de estos proyectos con otras infraestructuras que parecían imposibles y se han conseguido. Y yo creo que, bueno, a lo largo de la charla iremos conociendo un poco más este proyecto, la posibilidad de que tengamos esa infraestructura en la Costa del Sol, y por supuesto también a este ingeniero de caminos que, por cierto, me he enterado también que es un apasionado de la botánica. A ver si me cuenta algo a lo largo de la charla. Pero lo primero, ya sabes, que es responder a esa pregunta que nos dejó el invitado de la semana pasada, esa pregunta a ciegas, que también tendrá que hacer a lo largo del programa. Al final le pediremos que nos deje esa pregunta sin saber quién es el invitado que tendremos la próxima semana. Estuvo con nosotros el fotógrafo Jesús Chacón y dejó esta pregunta sin saber quién iba a ser nuestro invitado. Atentos. ¿Qué le parece, qué le parece la Marbella actual? Si a una persona que ha sido de aquí o tiene contacto con Marbella, como habéis dicho que tiene, ¿qué le parecía más interesante, la Marbella de aquellos años o la que está convirtiendo la Marbella actual? Bueno, pues no vive en Marbella, pero sí que ha venido y viene pues cada vez que tiene oportunidad José a Marbella, con lo cual, bueno, conocer Marbella la conoces. ¿Y qué piensas de nuestro municipio? Vamos a ver, es que esta pregunta me pone en responder de una forma un poco, que no sé por si decir original. Yo no miraría tanto a la Marbella del pasado ni a la del presente, sino a la Marbella que hay que mirar es a la del futuro. Es decir, que yo he conocido la Marbella, bueno, desde chico por la edad que tengo, y además porque mi primer trabajo profesional fue en la presa de Río Verde, en la presa de la Concepción. Y viví un verano aquí, me quedaba a dormir aquí en Marbella, porque entonces no se podía ir a Málaga y venir ahí con la facilidad que hoy. La del presente, bueno, Marbella ha tenido una transformación maravillosa, extraordinaria, pero lo que es importante es trabajar hoy para la Marbella del futuro. Y la Marbella del futuro yo la veo desde una visión, como diría, no ya de dimensión, ni tampoco de decir de mayor calidad, que es una manera simplificada de decir estas cosas. No, para mí la Marbella del futuro
tiene que verse integrada en un conjunto. Podemos llamarlo Costa del Sol, litoral mediterráneo, podemos llamar de muchas maneras. Yo creo que ese es el reto. El reto de Marbella es definir el papel en esos escenarios de futuro en una comunidad amplia, sin menoscabo de perder, esto sí que lo quiero dejar claro, la identidad, las particularidades, las singularidades de cada sitio, pero no como sumatorio de cosas sueltas. O sea que la tendencia, y así lo crees, va a ser que cada vez, hablando de lo nuestro, la Costa del Sol como tal esté cada vez más unida. Sí. Bueno, de hecho, queremos un tren, queremos infraestructuras para eso, para estar como más cerca, ¿no?, unos de otros. Bueno, es que precisamente, y en el estudio que nosotros hemos presentado, hemos hecho, que no es un proyecto, que muchas veces, ¿usted ha hecho un proyecto? No, perdón, un poquito de orden mental. Un proyecto es una definición de detalle. Lo que sí que hemos hecho es un documento que, dicho sea de paso, puede consultar cualquier persona, está colgado en la web del Ayuntamiento de Málaga, hay una dirección que sí ustedes pueden poner, puede consultarlo cualquiera. Y lo principal que hemos tratado de hacer con ese estudio es una reflexión del por qué y el para qué del tren. Antes de discutir si el tren va a ir por aquí o si va a ser verde o amarillo, a ver si me explico con las ridículas que digo, es importante qué queremos conseguir con el tren, qué objetivos, qué funciones, cómo se puede eso utilizar en la línea de lo que apuntaba antes, para crear un futuro mejor para todos, para las personas, para el servicio. Y no verlo solo desde visiones sectoriales, parciales, por muy legítimas que sean, que lo son. Creo que irse a visiones más globales y luego a ir aterrizando en cosas parciales. Vamos a escuchar en breve algunas de esas preguntas que llegan desde la calle, pero antes me gustaría saber de dónde viene esta pasión por esta profesión. José, ¿cómo decidiste estudiar Ingeniería de Caminos? Que fue en Madrid, ¿no?, donde estudiaste, creo. Sí, cuando yo estudié la carrera solo se podía estudiar en Madrid, en los años 60. Bueno, en mi familia no había ninguna tradición ni ninguna... A mí me gustaba, creo recordar, porque han pasado ya muchos años, me parece que era porque me gustaba la construcción. Dudé si hacerme arquitecto o ingeniero de caminos. No confié en mis capacidades para el dibujo artístico, porque sin embargo el dibujo fue la primera asignatura que yo aprobé en la Escuela de Ingeniero de Caminos, y además sin examinarme del examen final. Vaya. Nunca. O sea que, bueno, las partes geométricas y todo eso sí no se me han dado mal. Bueno, y entonces me hice ingeniero de camino y me vine a trabajar a Málaga, mi primer empleo en el Ayuntamiento de Málaga, responsable de vías y obras, y a los 12 años que estaba allí, pues pedí la excedencia y monté mi empresa de estudio y hemos trabajado en toda España. Porque eras funcionario, tenías tu plaza fija, es decir, renunciar a una plaza fija, a una comodidad y una estabilidad, quiere decir que... Bueno, te apetecía algo más, ¿no? Bueno, no, sino tanto como más, sí distinto. Es decir, yo desde entonces también le he dado una gran importancia al ejercicio de la libertad, vamos a solemnizarlo así, y a la independencia, lo cual suele tener unos costes importantes, desde muchos puntos de vista, pero hasta aquí hemos llegado, de esa manera. Que no ha estado nada mal. Con lo cual fue una acertadísima decisión, porque has tenido una trayectoria profesional, bueno, pues muy completa. Has podido hacer proyectos muy potentes. Sí, nosotros no solo hacer proyectos, sino durante una etapa que duró unos 14 o 15 años, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento nos tomó una decisión que estaba en sus manos como auditores de todos los proyectos que en ese periodo de esos 14 años se han hecho en España, que han sido la mayoría de las autovías. Nosotros así hemos intervenido, unas como proyectistas y otros como supervisores técnicos de 4.000 kilómetros de autovías, autopistas que se han hecho en España. Se han hecho más, pero vamos, una parte importante. Una potentísima empresa malagueña, que esto de menos nos sintamos orgullosos de esto, que parece que... Bueno, sí, nosotros hemos estado radicados en Málaga. Ha habido una época que hemos tenido una oficina delegada en Madrid, claro. O sea, al revés de lo que suele ser así. Potente, la potencia se asocia a números y no, nosotros somos una empresa modesta,
pero ¿Sigue siendo algo familiar? Sí, sí, totalmente. Mis hijos siguen conmigo. Sí, sí, porque tiene la saga de los Alba ingenieros. Sigue, bueno, ¿no? hay dos. Hay dos, ¿no? Hay dos y un arquitecto. Qué bien, qué y bien. dos economistas que también tienen su papel. Importantísimos. Si no hay números que cuadren. No todos trabajan con nosotros en la empresa, ahora están de los 5, 2. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar alguna de esas preguntas. Como decía, todos los programas salimos a la calle, damos la oportunidad a los viandantes, bueno, pues que aquí no solo pregunte yo, sino que también haya muchas más voces. Hoy ya le advertía también a nuestro invitado que hay un monopolio del tema tren, hay muchas dudas, muchas inquietudes, y a través de estas preguntas vamos a ir un poco conociendo ese estudio, conociendo todas esas posibilidades que tenemos y viendo, bueno, pues cuán real puede llegar a ser este proyecto. Tenemos 6 preguntas y vamos a ir escuchándolas poco a poco, así que disparad, compañeros. Hola, me surge la pregunta, ¿qué futuro tiene la movilidad en Marbella? ¿Qué soluciones nuevas? La movilidad, claro, hablamos del tren, pero no sé si hay más soluciones a la movilidad. Parece que lo ponemos todo en un único elemento, ¿no? Evidentemente, me parece muy acertada la pregunta en el sentido de que resolver la movilidad entendida como la posibilidad dentro de un marco de libertad de que cada uno haga lo que le parezca que debe hacer es un concepto que no se resuelve solo con el tren, seguro. Es decir, hay planteamientos y hay estudios hechos en los que también hemos intervenido, pero que todavía no han trascendido, sobre la forma de hacer que la distribución que hay hoy de uso entre la autopista de peaje y la antigua Nacional 340, que está muy desequilibrada sobre la A7, sobre la Libre, por una parte por el peaje, incuestionablemente, pero también porque, y esto daría para hablar mucho, porque el concepto que se hizo de autopista de peaje en su día, acertado, pero estaba enfocado al tráfico de paso, no a servir a la población local, porque se pensaba, estoy hablando de hace 30, 35 años, se pensaba que eso lo iba a soportar bien la A7, la antigua 340. Bueno, hasta ahora más o menos funciona así, pero ahora ha llegado la hora de también actuar en el tema de las vías. Y en otra idea también importante, que en otro estudio que hemos hecho por el Ayuntamiento de Málaga, transformar hasta donde sea posible la obligación de desplazarse en la costa linealmente por movimientos que se puedan hacer desde el interior hacia la costa. Es decir, transformar... Todo esto es la suma de todo es lo que tiene que dar la solución. Ninguna de estas cosas sueltas es la solución. Pero sí que haya más o mejores comunicaciones con el interior. Con el Valle del Guadalhorce, con la zona de Carta-Malorín, y bueno, esa es la mezcla, la suma de todas estas cuestiones son las que deben dar solución a la movilidad en la costa. Bueno, y el transporte público en cualquier caso, autobuses y todo eso también, pero por ahí solo no funciona. Un tren solo, un proyecto solo no tendría ningún sentido. No, sí tiene sentido, pero no es suficiente. No es suficiente, tal y como estamos ahora mismo. No, y con las expectativas, lo que hablaba antes de futuro. Claro. Porque esto sigue creciendo. La Costa del Sol sigue siendo un territorio muy pujante y va a seguir creciendo en población, segurísimo. Seguro. Vamos a seguir escuchando alguna de esas preguntas. Solamente quería saber para cuándo de una vez por todas van a empezar a hacer estas obras que ya están necesarias. ¿Para cuándo? Y si van desde Málaga hasta Algeciras, que sería muy interesante. Bueno, la pregunta del millón, y que le harán prácticamente cada 2 por 3 a nuestro invitado, es el cuándo, ¿no? Esto del tren nos preocupa mucho el cuándo, y aquí, y lo has comprobado, el otro día estuvo José como invitado de los almuerzos del CIT y también tuvo oportunidad de hablar de todo esto. Aquí, sobre todo en Marbella, yo he notado en los últimos años que ya hay un poco casi de desesperanza, ¿no? Hemos llegado a decir... Si esto no lo vamos a ver en la redacción nuestra, cada vez que sale el tema, esto no lo veremos ni tú ni yo. Esa es la frase que cada vez decimos, y bueno, no somos unos compañeros demasiado mayores. Tenemos años para ver un proyecto así. Yo, por lo que te he escuchado, eres un poquito más optimista.
Hombre, ya dije yo, tú has citado ahora lo del el foro del CIT, me atreví a decir que yo seguramente era el más viejo de todos los que estábamos allí presentes y no digo que no la perdía, es que tengo una esperanza fundamentada en que algún día va a llegar el tren. Digo, así que los más jóvenes no tenéis derecho a no tenerla. Eso por una parte. ¿El cuándo? Vamos a ver, yo ahí quiero poner las cosas en su sitio. Yo no tengo ninguna responsabilidad ni participo en la gestión del proyecto. A mí me han encargado un estudio, me lo puedo haber tomado, bueno, me lo he tomado con el máximo interés, hemos puesto en orden una serie de ideas, ahora son las administraciones, son los poderes públicos los que tienen que desarrollarlo. Otra cosa es que me preguntaran, ¿cuánto cree usted que se podría tardar? Pues yo podría decir que como mínimo, que es una de las cosas que hemos planteado en el estudio, pues a partir de ahora como 8 años. Es decir, en menos que eso, no es que no me lo crea ni me lo deje de creer, es que todos los trámites, la ejecución de las obras, si se tienen los pies en el suelo, pero eso sería un gran triunfo. Y luego, pues no sé si viene al caso citar otra experiencia personal. Yo hace 30 años también, pues estos escepticismos también había en Málaga y bueno, y en toda la provincia con el tema del AVE y nadie pensaba, y la mayoría de las personas, salvo 3 o 4 que podía decir los nombres y son conocidos, algunos ya no vive, pues nadie creía en que algún día llegara el AVE. Pues lleva 17 años ya funcionando. O sea que, ¿qué pasó? Bueno, porque la sociedad civil, la gente, pues se movió, empujó, la Cámara de Comercio, a ESDIMA, una serie de cosas, y se fue creando el caldo de cultivo y el ambiente positivo en favor de Claro, porque tendemos, y creo que alguna de las preguntas o de los comentarios que nos han dejado en la calle, creo que va por ahí, tendemos a pensar que esto es única y exclusivamente de los políticos. Ellos, lógicamente, tienen la capacidad de decisión, hay que darles su responsabilidad, pero me llama la atención que pones el acento en otra parte importante, que es la sociedad que lo reclame. Y con fuerza, con los elementos que tiene, con los colectivos, asociaciones y demás, tiene que reclamarlo con fuerza y hacer ver que es una necesidad imperante, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, por supuesto que esto es una decisión y la sociedad se estructura alrededor de unas organizaciones políticas, eso es lo que lo tiene ya. Pero los políticos siempre, y ahora más, en mi opinión, necesitan que lo que puedan impulsar vean que va a producir efectos, rendimientos, no sé qué palabra es decir. Entonces, cuando hablamos de reclamar que la sociedad participe, ni mucho menos estoy hablando de movilizaciones, de cortar carreteras y cosas de estas, que con todo los respetos, eso no sirve más que para trastornar la vida, pero no. No, yo lo que quiero referirme a que me parece importante que la gente se entere de las cosas y no solo esté esperando que llueva de Madrid o de Sevilla, me da igual, sino que perciba el asunto en su sentido, en sus objetivos, en sus por qué y para qué, etcétera, ¿no? Y eso es a lo que me refiero, pero no para sustituir ni mucho menos a los políticos. Quizá, José, podemos estar en el comienzo de esa movilización, ahora que hay una serie de mesas creadas para estudiar todo este asunto de la movilidad. Escuchamos hablar cada vez más de este asunto desde una perspectiva profesional, de una perspectiva mucho más seria. ¿Podemos estar en el comienzo de ese caldo de cultivo? Vamos a ver, una de las conclusiones la primera que tiene nuestro estudio es proponer que se cree una mesa de trabajo donde todos los que tienen algo que decir lo digan. Eso está escrito y lo puede consultar cualquiera. Luego han formado la mesa, porque la hayamos dicho nosotros, no, porque es de sentido común. Es decir, lo primero es sentarse a hablar. Se hace así las cosas, ¿no? Normalmente. Se deberían hacer. Mejor, vale. Ahora, ¿qué va a pasar después? Bueno, pues esperemos que se reúna la mesa y ahí es donde está el testigo. Y a partir de ahí, pues o en paralelo con eso, pues que la sociedad, la gente se vaya enterando de para qué se pretende el tren, cómo se engarza esto con otras actuaciones, como antes hemos hablado, que también son necesarias, y que haya no una reclamación, sino una concienciación ciudadana de todas estas cuestiones. Eso es mi opinión. En la última pregunta, la mujer que la formulaba hablaba de Algeciras, del trazado. No hablamos mucho del tren de la Costa del Sol, pero claro, quieren que sea un poquito más para allá,
los del campo de Gibraltar, aquella zona. Vamos a ver, este es un asunto que se plantea muchas veces y se planteó cuando a nosotros nos encargó Unicaja el estudio. Pero ahí el planteamiento se decidió hacer una primera etapa que pudiera luego continuar. Por supuesto, y ahí está documentado en nuestro estudio, hay un acuerdo de lo que me parece que era el Consejo de Gobierno de 1921, o sea, hace 103 años, acordando que se hiciera un ferrocarril de Málaga a Algeciras. Pero es que a final del siglo XIX ya se acordó también hacer un ferrocarril de Málaga hasta Jerez. O sea, la lógica de que por la costa el tren llegue a Algeciras está planteada hace mucho tiempo. Pero aquí hay una cuestión. No sé, lo voy a representar de una manera un poco que se puede compartir o no. Si se juega el todo o nada, lo más normal es que se quede uno en el nada. Entonces, una cosa no excluye la otra. Entonces, el planteamiento que se ha hecho es decir, ¿qué es lo que hoy se puede defender más porque se justifica, porque hay más demanda, pues tal? Marbella-Málaga. Pero para seguir, y está planteado, eso está clarísimo. En otros contextos políticos y sociales a lo mejor se hubiera hecho de golpe todo hasta Algeciras. Sí, pero yo hoy me permito dudarlo. ¿Qué he hecho o cuando ya se esté haciendo? No hay por qué esperar a que se termine. Se plantea la continuación hasta Algeciras y por el otro lado también, seguramente, pues yo qué sé, hasta Vélez Málaga. Pues claro que sí, eso tiene todo el sentido del mundo. Pero todo a la vez, yo permítame que diga que no lo veo. O sea, que ese primer tramo, por decirlo así, hablamos de Málaga-Marbella. Ese es el tramo que el estudio se ha centrado en él. Vamos con alguna otra pregunta. Actualmente, con el aumento de vehículos que hay, sería necesario ampliar un carril más en este tramo, por ejemplo, ya que la infraestructura se ha quedado obsoleta. Se ha quedado obsoleta desde el primer día que hicieron el túnel de San Pedro. O sea que los que estamos padeciendo esa incordio es los que estamos precisamente todos los días. Y ya llega un momento que dice, ¿para cuándo? Intuyo que ese tercer carril pueda hablar de la zona de San Pedro, Puerto Banús, ahí intuyo yo, ¿no? Porque el soterramiento se hizo, también se peleó mucho, se consiguió y tampoco solucionó gran cosa en cuanto al tráfico. Vamos a ver, todo esto, cualquier cosa de esta, yo trato de hacer un esfuerzo de síntesis, porque claro, podríamos hablar de esto solo mucho, porque hace ya también mucho tiempo nosotros hicimos los proyectos de los pequeños pasos que hay en la zona de Puerto Banús, pero claro, me traslado hace 40 años, y claro, las condiciones han cambiado totalmente. ¿Qué se hizo pequeño? Bueno, vamos a ver. Si entonces se hubiera hecho, que a lo mejor se podía haber hecho, mucho más grande, es como otras cosas que se hacen pensando en un futuro que está por llegar. Y con dineros escasos, los dineros hay que aplicarlo en cada momento a lo que se necesita. ¿Qué es lo que la legislación establece para que es lo que se necesita? 20, 30 años de horizonte. Claro, aquí lo que ha pasado es que han pasado más. Claro. Y entonces ya las realidades están desbordando. Que la solución sea el tercer carril en ese tramo, yo la veo complicada, sinceramente, y complicada de encajarla, porque el espacio disponible no da. Y aparte, pues no creo que eso llegara a conseguir la solución, porque luego en el túnel de San Pedro hay lo que hay, y por el otro lado hay lo que hay, que son 2 más 2, y consecuentemente no creo que esa sea la solución, pero que hay que actuar, sin duda. Que ese tramo está desbordadísimo y eso no puede seguir así, por supuesto, pero hay otras soluciones. Vamos a dar algunas claves más de ese proyecto del tren, que habrá más preguntas seguro que llegan sobre eso. Hemos hablado del tramo, el tramo Málaga-Marbella. ¿Qué tipo de tren estamos hablando? ¿Qué tipo de...? Porque se ha hablado de una alta velocidad, se ha hablado de ampliar o no el cercanías desde Fuengirola. ¿Sería un trazado nuevo? ¿Sería un trazado continuando con el de Fuengirola? Vamos a ver. No solo nosotros ahora, en el año 2023, sino ya hace 20 o 25 años, hay estudios que también dudaron. Hay estudios que plantearon la simple prolongación del tren de Fuengirola y con ancho de vía de Renfe.
Algunos ligeramente posterior ya empezó a dudar, están en esos estudios, están documentados, de que esa fuera la mejor solución. ¿Por qué? Pues porque el tramo desde el aeropuerto, no digamos desde Málaga, desde el aeropuerto a Fuengirola, pues tiene unas condiciones de trazado y tiene muchas estaciones y tiene una serie de limitaciones en diversos puntos de los que pasa, La Nogalera, en Arroyo, en Fuengirola, donde las ampliaciones son prácticamente, si no inviables, porque se puede hacer todo, pero para hacer, ¿qué digo yo?, doble vía y las estaciones grandes, hay algún caso donde hay que derribar un edificio de 12 plantas, lo cual no parece. O en el caso de La Nogalera en Torremolinos, pues el asunto no tiene escape. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que sí que hemos planteado es que hace falta hacer una línea nueva desde el aeropuerto, sin anular la antigua, o sea, manteniendo la antigua, y con el ancho internacional, no el ancho Renfe, ancho y electrificación. ¿Para qué? Pues para que sea posible interoperarla con las líneas de alta velocidad. No para que el tren vaya a 300 por hora por la costa, que eso no tendría sentido, que hay estudios hechos también en esa línea. Yo creo que eso no conduce a nada en una distancia tan corta, sobre todo si vas a tener estaciones que tienes que tenerla, porque si no, no tiene sentido. Entonces, la cuestión, antes he hablado yo de los objetivos. Aquí se ha hablado mucho, y yo he leído, pues no, es que el AVE llegue a Marbella. Vale, está muy bien, y ese debe ser un objetivo, pero con ese solo objetivo no sale el proyecto. Lo digo, y lo digo aquí, y he podido decirlo a alguna autoridad también de Marbella. Entonces, para nuestro punto de vista, es integrar diferentes usos y hacer un diseño que permita que funcione en cercanía, vamos a decir, de altas prestaciones, que permita ir del aeropuerto a Marbella en 25 minutos, o y si es comparada en 40, que permita que se integre con la red de Andalucía, de manera que un tren pueda venir de Granada a Marbella sin cambiarse de tren, o de Córdoba o de Sevilla, y que también pueda llegar el AVE desde Madrid hasta Marbella y parando en Fuengirola, ese otro tema. Entonces, lo que sí que aporta nuestro estudio es esa visión de integración. O sea que en un mismo trazado podrían ir diferentes tipos de trenes en función de los usos, ¿no? Eso es. Y para eso es muy importante una cosa, que no haya más estaciones de la cuenta. Entonces nosotros planteamos que entre el aeropuerto y Marbella haya, me parece recordar, 7 estaciones, solo entre Málaga y Fuengirola hay 17. Wow, claro. Estamos hablando de cosas muy distintas. Por eso tarda tantísimo. En cercanías de Málaga o Fuengirola. Pero no puede tardar menos. Claro, con tanta parada. Claro. No haya tiempo ni a coger velocidad entre una y otra, claro, entre otras cosas. O sea, 7 estaciones más o menos pues eso es. Habría. Y todas con lo que se llama vías de apartado. Vías de apartado que no tiene ninguna de las estaciones actuales, dicho sea de paso. Que quiere decir que un tren de cercanía está descargando, pero detrás viene otro que pasa de largo, por ejemplo, sin problema. Y eso permite esa compatibilidad, claro, de funciones distintas. Y otra cuestión, los estudios anteriores que están hechos plantean estaciones de 100 metros. Sí, que hay dificultades, sí, claro, pero de 100 metros quiere decir que solo puede venir un tren de cercanía como lo que hoy hay, que tiene 800 o 900 plazas. Nosotros hemos planteado que tengan 200 metros. Que no es un 100% más, porque las vías de cabecera son otros tantos, o sea, pasamos de 300 a 400, un 30% de mayor longitud de las estaciones. Pero eso es lo que permite que los trenes de cercanía puedan ser dobles y que pueda pasar un AVE, porque los AVEs tienen 200 metros. Entonces, con estaciones de 100 metros, pues sí, la última, que puede ser Marbella, pero las del medio no podría. En fin, hay muchas facetas en este asunto que es interesante conocer. ¿Sea un trazado subterráneo o mixto? Vamos a ver, esto es una ciudad continua, desde San Pedro hasta Málaga. Entonces, claro, dice, en una ciudad, Barcelona, porque una ciudad de la dimensión de Barcelona, de población, del orden de 1,5 millones, 1.600.000 habitantes, residentes, aparte del 500.000 de turistas que hay en el mes de agosto. Entonces, ¿cabe imaginar que en una ciudad de 1,5 millones de habitantes se dude de que si hay que hacer el tren en superficie? No sé si me explico. No, claro. Hay que hacerlo subterráneo. ¿Que vale más dinero? Sin duda,
Pero es que la alternativa, que también la he leído, es decir, pues si lo ponemos junto a la autopista de peaje, que eso ya es el campo abierto, pues no, claro, eso para ir a Marbella es fenómeno, pero los de en medio no. Claro. Entonces, lo que sí que también planteamos es un tema de intermodalidad, es decir, que todas las 7 estaciones tengan autobuses alimentadores con la misma tarifa. Esto está funcionando, yo lo he usado, y si van a Ámsterdam, por ejemplo, y quieren ir a una de las poblaciones del entorno que no tiene tren, se va en tren hasta un sitio, con el mismo billete se toma un autobús que te lleva. Y en otro sitio, esto está todo inventado, lo que hay que hacer es adaptarlo, trasladarlo. El trazado parecido al de la antigua Nacional 340, ¿no? Bueno, la línea... hay 2 soluciones, nosotros hemos planteado 2 soluciones. Una, perforable con tuneladoras, que es un poco más costoso en principio, pero tiene una enorme ventaja, que la costa prácticamente no se enteraría durante las obras. Eso es importante, porque claro, 4 o 5 años de obra, si planteamos cortar el tráfico en la carretera o tal, ¿cómo saldría la Costa del Sol de ese balance? Y antes que lo diga, lo pueda preguntar cualquiera, dice, bueno, sí, el metro en Málaga ha estado 18 años. O sea, y sigue. Y, bueno, no, pero entiéndeme, que son obras con riesgo. De todas maneras, hay una solución para parte del trazado que no necesitaría las tuneladoras, que se puede hacer por el borde, haciéndolo con muros y luego tapando y tal, un poquito menos costoso. Pero yo creo que no estamos todavía en ese momento. O sea, el afán de la población, ¿y por dónde va a pasar? Si va subterráneo, en el fondo le va a dar igual a todo el mundo. Lo que es importante es dónde van a estar las estaciones. No sé si me explico. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, José, y volvemos enseguida y continuamos escuchando esas preguntas que llegan desde la calle y descubriendo mucho más sobre este proyecto que a todos nos ilusiona. Seguimos en este cuestionario charlando con el ingeniero de caminos José Alba, cuya consultora está detrás de ese estudio, el último que se ha hecho sobre el futuro tren litoral, el tren de la Costa del Sol, como lo queramos denominar, esa gran herramienta para la movilidad de nuestro entorno que parece que todos deseamos, ansiamos, y que cada vez hay, bueno, pues un sentimiento más fuerte de que es algo urgente, ¿no? Quizá, José, es la mayor urgencia que pueda tener la Costa del Sol como unidad territorial. Uy, esa pregunta también tiene como una referencia histórica. En la Costa del Sol se hizo una obra que se inauguró, bueno, la Costa del Sol, en la provincia, que es la carretera de Las Pedrizas. Hasta entonces Málaga estaba aislada del interior, se llegaba en avión y bueno, y en barco, pero prácticamente en carretera no. Desde que se hizo esa carretera, pues se abrió a tierra la costa. Después ha habido otro hito importantísimo, que es la ampliación del aeropuerto. El aeropuerto es la puerta de Andalucía al mundo, es que es así, el aeropuerto de Málaga. Después, el AVE. Bueno, pues yo me atrevería a decir, la carretera de Las Pedrizas, lo que fue, el aeropuerto, lo que es, y el tren, lo que tiene que ser. No sé si de esa manera le doy respuesta a tu pregunta. O sea que es algo, y además me gusta mucho charlar con José, porque es algo que sí o sí será. Sí. Veremos los tiempos, veremos el cómo, si es como en este caso apunta, ¿no?, ese estudio que realizó su consultora. Nos hemos quedado hablando de las estaciones, que es algo importante, que no más de 7 más o menos, intuyo que, bueno, centrados en los principales núcleos, ¿no?, de población. Sí, que en hay, principio, ¿no? Nuestro estudio plantea una en Torremolinos, por la parte norte, una en Benalmádena, en la costa, porque la que está ahora está en el interior. Benalmádena Costa no tiene servicio. Otra en Fuengirola norte, junto a la variante de Fuengirola. Otra en Las Lagunas, en Mijas, menor, pero allí hay mucha población. Sí. Pero claro, se ha hecho un análisis de dónde está la población. Otra en Mijas Costa, es un sitio claro. Otra a la altura de las Chapas, un poco a definir. El hospital, por lo que tiene de servicio, tampoco sería de las estaciones.
de más movimiento, pero es un servicio de todo. Y luego Marbella. Y en Marbella está por definir si al este o al oeste de Marbella, ¿no? O sea, yo me inclinaría por el oeste de Marbella. Vamos, de Marbella a Casco, ¿eh? O sea que... Si no termina municipal, sino Marbella, sí, Marbella. Claro. Lógicamente, bueno, como bien apuntaba en su explicación nuestro invitado, bueno, pues un trazado que pueda usarse de diferentes maneras, por diferentes tipos de trenes, por eso también las estaciones, unas pueden ser más grandes y otras un poco más pequeñas, porque quizá a lo mejor un tren de alta velocidad no tendría por qué parar, ¿no?, en esas estaciones en todas pequeñas. Y cada en una. El hospital, por ejemplo, no tendría sentido, claro, pero sí en cercanías. Entonces, claro, dependiendo de los usos... Cercanía en todos. Claro. Sí. Y entonces la longitud de las estaciones deben ser todas largas, porque lo que lo determina son la posibilidad de que haya trenes de cercanía dobles, que es lo que hoy no puede haber en la línea actual. Y esos son los 200, podría ser un poco menos, pero en fin, como orden de magnitud. Esto normalmente, José, ¿quién lo hace? ¿Quién paga estos proyectos? ¿Cómo se han hecho en otras ocasiones proyectos de esta envergadura? Bueno, eso también da... Pues en principio en España... Primero, en el siglo XIX los ferrocarriles empezaron a hacerlo privados, particulares, pero luego ya a mediados del siglo XX se creó el organismo Renfe y lo ha ido haciendo el Estado, todos los ferrocarriles. Bueno, a lo mejor hay alguna cosa puntual, pequeña, tal. Hoy, hasta hoy, el órgano que se ocupa de construir ferrocarriles ahora mismo es el ADIF, porque el tema ferroviario en España se dividió. Renfe, que es la que presta los servicios con los trenes, y ADIF es el que tiene la infraestructura. Pero hay un marco legal para que no necesariamente no sea posible, o sea, es posible que pudiera haber una iniciativa privada o una financiación privada. También podría ser que el Estado lo pusiera en marcha de esa manera, porque claro, la inversión que nosotros hemos estimado está entre 3.000, bueno, depende de que contemos el IVA, si le añadimos el IVA. Sin IVA, 3.000, 3.200 millones, es una cifra muy importante. En lo que yo puedo conocer, la cartera de proyectos que tiene la DIF en este momento en España, entre cercanías, trenes de alta velocidad, todas sus competencias, pues no baja de 50.000 millones. Y en esa lista no está el tren de Marbella. Queremos que esté, y el primero. Eso hay que pelearlo, y eso tiene que ser, bueno, o buscar otras soluciones. Podría haber una solución mixta, ¿no? En un momento dado. De financiación mixta, sí, privada, público-privada. Yo entiendo que sí. Aligeraría, supongo yo. Sí, y para peso. Eso hay un factor muy importante en este caso, positivo, que según los números que nosotros hemos manejado y la experiencia que tenemos de este tipo de proyectos, no solo aquí, sino en otros países, aquí hay una cosa fundamental, que es que no hay que crear la demanda, no es hacer una infraestructura para que la gente se anime a venir y entonces use el tren o la carretera. No, la demanda está. Sí, que empiece a ser rentable desde el día 1. Eso es. Y la demanda está, y en una dimensión muy importante, de 40 a 50 millones de viajeros al año. Pocos tramos de toda la red de cercanías de España tienen eso. Ese es un factor muy importante, muy importante. Pues vamos a seguir escuchando esas preguntas que llegan desde la calle, a ver qué inquietudes tienen los ciudadanos. A ver. ¿Por qué no se pone el peaje de la carretera comarcal arriba, en la autopista, libre a los camiones para desatascar la carretera de la Costa del Sol, que a veces perdemos los aviones por el atasco que hay? De esto se está hablando también mucho últimamente, de liberar el peaje, hacer bonificaciones, que ciertos usos lo tengan gratuito. Intuyo también, por lo que me has dicho al principio, que el uso de la autopista está llamado también a modificarse de alguna manera, ¿no? Vamos a ver. Como me parece que dije, la autopista nació con unos objetivos y la realidad está dejando desbordados esos objetivos. Que hoy, teniendo las dos vías, sería muy conveniente que hubiera más vehículos que usaran la autopista para que así la autovía o la antigua 340 funcionara mejor. A eso llega cualquiera, o sea, y los que saben, los que están en la administración también son conscientes de eso. Eso requiere dos cosas. Por una parte, el tema de los peajes, que es importante. Hay sitios en España donde hay bonificaciones para los peajes, cosa que aquí
No se ha aplicado, pero entre otras cosas porque hasta ahora recientemente no se ha reclamado, ¿eh? Y ahí hablo a lo que antes me refería de la sociedad civil. Esas cosas, y no se trata de formar grescas ni nada, sino simplemente decir, oiga, pues si en Galicia o en Asturias o en Alicante y eso, porque yo no sé, ¿me entiendes? Eso es una cosa. Pero no sería suficiente desde mi punto de vista. Es necesario mejorar las conexiones con la autopista, porque la autopista tiene pocas conexiones. Por ejemplo, la de Calahonda, por ejemplo, pues la de San Pedro también es complicada. Es decir, porque está pensada para el largo recorrido. ¿Me comprende? El intercambiar de repente desde la 7 hasta la autopista y viceversa no es sencillo. Por ejemplo, yo no vengo mucho a Marbella, pero cuando vengo a Marbella y quiero venir al centro, pues normalmente no cojo la autopista, y que no me escuche el concesionario que es amigo, dicho sea de paso. ¿Por qué? Pues porque bajar luego desde La Cañada al centro de Marbella es complicado. Sí. ¿Me explico? Entonces, eso, hay ya estudios hechos sobre eso, ¿eh? que se han hecho, vamos a dejarlo ahí, porque no estamos para hablar hoy en detalle de eso. Y yo espero que eso se ponga en marcha, y el tema de las bonificaciones. Sí, parece que dentro de esa primera reunión de trabajo que hubo, que creo que hay otra en noviembre ya fijada, se habló como una de esas medidas previas a todo lo demás, bueno, pues crear algún tipo de bonificación para la gente que usara la autopista ida y vuelta, ¿no? Pues bonificarle pues uno de los trayectos, y que bueno, pues al final... eso por ejemplo en Galicia funciona, que el que paga por la mañana para ir a un trabajo y tal, en la vuelta es gratis, ¿no? Por lo cual es una rebaja del 50%. Y bueno, pues sería un gran incentivo seguro para muchísimos trabajadores, ¿no? Trabajadores, estudiantes que van a la universidad, o cualquiera que haga ese recorrido. Esperemos que eso llegue a ser una realidad, esperemos que sí. Esto es más esperanza. Esto es más fácil que hacer el tren. Sí, hombre, esto es bastante más fácil. Bueno, esto es simplemente una partida económica. El boletín oficial y una partida económica. y poco más. Vamos con alguna pregunta más. Bueno, a mí realmente lo que me gustaría saber es por qué no se tuvo en su momento presente la población real de toda una Costa del Sol a la hora de planificar todo el tema de movilidad y de la infraestructura, porque creo que la población cada día va en aumento y entiendo que se ha sido poco previsor. Claro, hablar de previsión, y sobre todo en España, parece siempre un poco más ciencia ficción. Vamos siempre a tapar problemas que a ver lo que está por venir, ¿no? Bueno, esa es una visión, bueno, que se puede compartir, yo no al 100%, pero bueno. Lo que pasa es que las previsiones no se pueden hacer in eternum. Es decir, ¿qué podía haberse hecho hace 40 años? No ahora, haber hecho una franja de reserva para que pudiera ir el tren en superficie y fuera más barato, o se hubiera hecho antes. Pero yo, y no soy de Marbella, pero he vivido y he trabajado y me he movido a la Costa del Sol. La Marbella de hoy, la Costa del Sol de hoy, no se la imaginaba nadie hace 40 años. Y entonces, y luego además hay otra cuestión, y lo dije el otro día en lo del CID. Nos dejaría muy felices que el tren fuera pasando delante de hoteles de 5 estrellas en superficie. Pues yo tengo mis serias dudas, por ruido, por barrera, por muchas cuestiones. ¿Que el tren se debería haber hecho ya hace tiempo? Sin duda. Se empezó a hablar de esto hace más de 20 o 25 años, y luego la crisis, el virus, lo que queramos. Pero bueno, ¿ahora qué se está haciendo? Removilizando el asunto. Extemporáneamente, porque se debería haber hecho antes, pero con todos los respetos, y para los que plantean las cosas como este señor que ha hecho la pregunta, en la vida hay que avanzar mirando para adelante, no para atrás, en mi opinión. Eso yo creo que va a ser una de las grandes lecciones que nos deje aquí José Alba después de tanta experiencia, ¿no? Dejemos de mirar tanto al pasado y al presente, que cuando hablamos de infraestructuras... Hay que tenerlo en cuenta. Hay que mirar hacia adelante, lógicamente, ¿no? Eso está claro. Vamos con otra pregunta más, creo que es la última que llega desde la calle. Es que creo que no es problema del ingeniero de camino, es problema de los políticos. Es ponerse de acuerdo entre varias administraciones y hacer un saco común, un presupuesto común, y decir esto es importante para la ecología, para la movilidad de las personas, pero como
siempre es dificilísimo que varias administraciones diferentes luchen por un objetivo común. Esto sería fabuloso para la Costa del Sol, desde mi punto de vista. Pero más que una pregunta, era una reflexión, ¿no?, que hacía este ciudadano. ¿Eso nos parece, esa coordinación política o ese acuerdo nos parece que es muy complicado, pero se ha dado en otras ocasiones? Bueno, vamos a ver, evidentemente, los ingenieros de camino somos un instrumento. Eso es una obviedad. Pero aparte de eso, en este estudio, como antes me parece que he referido, la primera conclusión y propuesta concreta que se hace es crear una mesa para que los diferentes organismos se pongan de acuerdo. Evidentemente. En estas mesas, la reunión que ya ha habido y la que habrá, ¿hay involucrados profesionales? ¿No estáis vosotros, por ejemplo, no, pues únicamente de institucional? Institucional. Y además, a mí me parece que es lo correcto. Claro, bueno, al final, los profesionales, vosotros habéis hecho ya el trabajo. Bueno, ahora mismo. no, hay mucho trabajo profesional que hacer, pero lo que se ha puesto sobre la mesa es una reflexión, unos datos, que el documento no es solo literatura, ni mucho menos, es con muchos datos, con muchos argumentos cuantitativos, que son los que tienen que servir para darle fundamento al proyecto. Y hombre, la empresa que bueno, todavía yo dirijo, pero llevan mis hijos, que se llama ARCS, pues se dedica a eso, a hacer números. No sé si me explico. Las cosas no es cuestión de ideas, es cuestión de esas ideas, claro, apoyarlas o darle los fundamentos suficientes. Convertirlas en una realidad, ¿no? Y no, para eso hace falta, bueno, pues un buen proyecto, ¿no? Es que no es cuestión de ideas felices, no, es cuestión de darle fundamento. Aparte, hoy día hay una legislación resultante de la crisis del 2008, hay una ley de 2012, me parece que se llama de estabilidad presupuestaria, no sé qué, que obliga a que cualquier estudio de inversión haga un estudio de beneficio-coste y de justificación de la inversión. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues nos quedan claras algunas cosas, que en unos 10 años, no es un plazo descabellado, podríamos tener, si se empezara a funcionar, lógicamente, ese tren funcionando en la Costa del Sol. Que no debe ser un proyecto único, que debe estar, bueno, pues en un marco de otras acciones que se tomen en cuanto a la movilidad en la Costa del Sol. Sin duda. Que es, pues sí, una gran herramienta, lógicamente imprescindible, pero que tiene que haber otros usos. Que, lógicamente, la decisión es política, pero que tiene que haber un clamor como sociedad, tiene que estar ese caldo de cultivo y en eso estamos. Yo en eso lo que creo es que la sociedad aquí, sin por eso tener ninguna actitud negativa respecto a otros lugares, pero la sociedad aquí debe tomar conciencia de que genera la riqueza suficiente como para que estos proyectos no se queden sin hacer. Claro, exacto. Eso... Málaga y en general aquí se es muy abierto y muy proclive a decir que al buen rollito, por decirlo de alguna manera, pero la cuestión es tomar conciencia de que aquí se está generando mucha riqueza, que debe hacerse estas cosas, porque además se aumentaría más, dicho sea de paso, pero no solo en beneficio de los locales, que se lo habrían ganado, sino en beneficio de toda la nación. Esto al final, bueno, pues es algo que abre, ¿no?, que conecta, que une, y lógicamente eso es todo positivo, todo son ganancias, y bueno, pues... Así debe ser. Este tipo de infraestructuras son así. Yo también quería aprovechar que tenía hoy a José Alba para hablar un poquito más de algún asunto, porque sé que también ha trabajado mucho en viales, en calles, en transformación de vías en Málaga, y aquí en Marbella se habla mucho, no sé si eres consciente, si lo sabes, de peatonalizar sí o no Ricardo Soriano. Es esa gran arteria que tenemos en el centro de Marbella, y en muchas ocasiones esto se ha puesto sobre la mesa. Ha habido movilizaciones también por parte de algunos colectivos en la ciudad pidiendo alguna solución, porque también es un eje ahora mismo que, bueno, pues corta y dinamizaría mucho el centro histórico, el casco antiguo de la ciudad, el peatonalizar, ¿no?, una vía como Ricardo Soriano o un poquito más. No sé si... ¿tienes una opinión sobre esto? Pues hombre, este es un tema que hoy día es muy debatido, en muchos sentidos con sesgo, porque hay muchas personas que piensan
que los coches son de gente que viene de Marte y que se dedica a fastidiar a la gente local. Y resulta que no, que los coches pues los usan, los mismos que van andando pueden estar subiendo un coche. Esto parece una perogrullada y una butada, pero esta realidad muchas veces no se tiene en cuenta. A partir de ahí, hombre, pues por ejemplo Málaga, el haber peatonalizado todo el centro, y yo cuando estaba en el ayuntamiento, la primera vez que se cerró al tráfico la calle Larios de Málaga fue en el verano de 1973, hace 51 años, a propuesta mía, que era el responsable de eso. Y eso fue también muy revolucionario. Bueno, y luego se tuvo que abrir otra vez porque el comercio, estoy hablando del año 73, el contexto actual es completamente distinto, evidentemente. Bueno, ¿qué quiero decir? Que además la peatonalización, así, a las bravas, está empezando a crear problemas en algunos sitios. Porque, por ejemplo, yo una de las ideas que tengo, y hablo más de Málaga, es lo que conozco más, la vivienda en el centro de Málaga se ha convertido en imposible por la absoluta peatonalización. Y hablo en primera persona, porque yo ya hemos decidido, mi esposa y yo, no irnos a vivir al centro, ya que es lo que nos pide el cuerpo, pues dice, bueno, y luego si vamos al supermercado, ¿cómo llegamos? En fin, que todo esto tiene muchísimos matices. Entonces, la peatonalización como único objetivo no puede ser. La revitalización, la transformación de un centro urbano, por lo menos de una parte de Ricardo Soriano, no de todo, hombre, pues sí, pero eso hay que analizarlo, estudiarlo, pero sin descontextualizarlo de todos esos otros problemas. Porque muchas veces por hacer un bien se empiezan a producir otros males que no están tan claros. O sea que hay que estudiarlo muy bien y hay que... Esa sería mi opinión. Mirar mucho más allá de la única vía, eso es. Porque el resto puede también verse afectado de alguna manera negativa. Bueno, pero que todo tiene soluciones. La cuestión es ponerse a trabajarla. Bueno, vamos terminando, pero háblame un poquito, José, que yo sé que no quieres hablar de ti, pero cuéntame un poquito esto de tu pasión por la botánica. Cuéntame un poco, que me he leído por ahí que eres un apasionado de las plantas, que es tu gran debilidad más allá del trabajo, ¿no? Mira, yo voy a empezar por el final. Yo a las personas que me plantean esto digo, para mí es una afición que se ha convertido en un vicio. Es decir, un vicio, además diría caro. Porque yo tengo un jardín de 9 hectáreas, donde tengo seguramente la colección de plantas diferentes más numerosa que hay en España ahora mismo. Y bueno, pues me dedico a ello los fines de semana, dedico recursos y ya yo lo empecé hace 25 años. Y la verdad es que tengo una colección de plantas muy importante. Y por ejemplo, el Club de Jardinería de la Costa del Sol me dio el premio en el año 2018 y el de la Diputación. Después en el 2022, me parece que ha sido, el Botánico de Madrid me dio el premio que da anualmente. Bueno, pero es un jardín privado. Sí, sí. ¿Por qué privado? Porque yo no lo he hecho para hacer negocios ni para ninguna otra cosa. Ahora, mi jardín pues, ha recibido la visita de... ya no lo es, de la presidenta de la Cámara de Comercio de Nueva York o de la responsable de botánica de la Universidad de Berkeley, en fin, gente cualificada. ¿Te has planteado alguna vez abrirlo como para visita? No, sí, me lo he planteado, pero no. No, ahora tengo otro proyecto, pero es otra cosa, sí, porque, hombre, yo con la edad que tengo, o sea, el jardín es muy verde, pero es un marrón importante, trabajo, ¿no? De trabajo y de coste. Y de coste, claro. Entonces, para que el jardín siga viviendo, pues tengo ahora mismo un proyecto, yo creo que es la primera vez que lo voy a decir en público, que ya está aprobado por la Junta, por el Ayuntamiento, de hacer un hotel de 5 estrellas en la parte que no hay jardín, para que se ocupe del jardín y que sea seguramente el único jardín o de los únicos en el mundo con un verdadero jardín botánico asociado. Wow, eso sería eso está en camino. Una maravilla, ¿no? Poder alojarse y tener un jardín botánico de esa riqueza. Bueno, hombre, y aparte otros factores, porque la zona es muy bonita, el paisaje, muy cerca de Málaga, de Granada, de tal, porque es en el interior, en Villanueva del Rosario. Y bueno, pues sí, yo me he dedicado a estudiar el tema, tengo
una biblioteca de más de 1.500 libros, formo parte de varias organizaciones internacionales. Sí. ¿Esto, José, fue por compensar tanto hormigón y tanto cemento en los proyectos? No, ¿por darle verde? El hormigón o el acero son herramientas también imprescindibles. ¿Cómo surgió esta pasión por la botánica? Bueno, pues mira, esto se puede uno remontar a mi niñez, incluso de proximidad con personas, sobre todo algunos de mis abuelos, pero luego, no, a mí me gusta el campo. Y entonces una vez siempre me ha gustado estar en el campo. Yo vivo en Málaga, al borde del mar, ¿eh? Yo siempre digo, mi vecino de enfrente es un marroquí, ¿eh? O sea que... Pero a mí me gusta el campo y llevamos allí, mi mujer y yo, bueno, y mi familia, 45 años y empezamos haciendo cositas, entretenimiento. Luego yo hace 21 años tuve un episodio de salud que me tuvo fuera de juego prácticamente un año y lo aproveché para aprender un poquito más de inglés y aprendí a manejar los ordenadores. Y el jardín propiamente, de donde nace, es de ese episodio de salud, un infarto, vamos. Sí. Y fue tu refugio, ¿no? Bueno, por no aburrirme, porque... Y de ahí pues he ido... Además tenemos otra cosa muy importante, aparte de la colección de plantas, tenemos todo digitalizado hace 20 años. Ahora todo el mundo habla de digitalización. Yo tengo un sistema informático y hay una página web donde se puede consultar, donde tenemos registradas 18.000 plantas y su histórico, su ficha, toda una serie de cosas. Eso sí que es verdaderamente interesante. Wow. Pues bueno, en fin. Cuando esté ese proyecto tan bonito en marcha, te invitamos y nos lo cuentas. Y por supuesto, cada pasito que vayamos dando con el tren litoral, bueno, te iremos preguntando a ver cómo va. Yo no sé si voy a continuar en algún papel en el tren, porque nosotros hemos hecho un estudio que nos han encargado, lo ha hecho ARCS, la empresa. Ahora son las administraciones las que verán lo que hacen. Veremos a ver. Nos vamos a despedir, como siempre hacemos, con ese test rápido, pero antes tienes que dejar grabada esa pregunta para el invitado de la próxima semana, sin saber quién es, esa pregunta a ciegas. Así que, José, la cámara es tuya y pregunta lo que quieras. Bueno, pues, no sé, improvisadamente, pero de alguna manera deducida de lo que hemos hablado y de lo que he dicho. Yo le plantearía, y más si es alguien de Marbella, con mayor razón, ¿cómo ve él el futuro de Marbella a 20 o 30 años vista? Es decir, antes yo decía, no mirar para atrás, mirar para adelante, pues eso, ¿cómo lo imagina? ¿Cómo se puede imaginar? ¿Cómo será esa Marbella dentro de 20 años? Buena pregunta. Terminamos con un test rápido. ¿Tienes mascota, José? No, tengo en el campo 2 magníficos perros mastines, pero vamos, en el sentido de mascota no. Más de protección, ¿no? Lógicamente. Bueno, y que le tenemos mucho cariño. Hombre, lógico, eso sobre todo. ¿Hay algo en la gastronomía por lo que te derritas, lo que más te gusta comer? Pues voy a decir una cosa, y no me está escuchando porque está cerca, la comida que hace mi mujer. Ah, muy bien. Eso seguro, esa comida casera no se encuentra en ningún otro sitio. Las que sean. ¿Ciudad favorita del mundo? Uy, eso hay muchas cosas. Hombre, yo a veces favorita no, pero la que me parece la ciudad como ciudad más significativa en el mundo, pues París. París. ¿Qué música escucha José Alba? ¿Qué música gusta poner pues de vez en cuando? A mí me gusta muchas cosas de música clásica, pero hay una cosa que me gusta particularmente, y sobre todo cuando hago viajes largos con a mí me gusta mucho la música country. ¿Ah, sí? Sí. Y muy aficionado a la música country. Qué bueno. ¿Una película que hayas visto 1000 veces? ¿Una de esas películas recurrentes? Vamos a ver, yo soy muy poco aficionado, y fíjate, decir esto aquí es un sacrilegio, a los medios audiovisuales. Y a la película que en su momento yo recuerde que me impactara profundamente o que importancia, West Side Story. Qué bonita, qué bonita. ¿Una profesión distinta a la actual que le habría gustado desempeñar? Pues no sabría decirlo, no sé. Antes he citado que sí, arquitecto, ingeniero, ingeniero. En este mundo. ¿Cocinas algo? ¿La cocina? Bueno, vamos a ver, para ser auténtico y para que, como seguro que mi mujer va a ver el programa,
pues ella tiene a gala para decir que yo no hago nada de cocina, de que hago una magnífica tortilla francesa. Es todo lo que hago. Pues tampoco parece que es extremadamente sencillo. Pero no más. Un poco más, ¿no? No más. ¿Algún libro que nos recomendarías leer? Da igual que sea actual, Mira, antiguo. yo no... Hombre, yo creo que hoy, y sobre todo para la juventud, todo el mundo debía leer El Quijote. Y yo lo leí en la niñez muchas veces, y en El Quijote hay muchas ideas plenamente traspasables a la actualidad actual. De todas maneras, yo no soy lector de libros, y mucho menos de novelas, nada de esto. Sí leo mucho, pues, artículos de opinión, ensayos, de eso leo mucho todos los días, pero... Qué bueno. Ya nos ha dicho José Alba que lo audiovisual no, con lo cual no le voy a preguntar por alguna serie que esté viendo, que ahora no he visto ninguna. Estamos en el boom de las series, está todo el mundo viendo tantas series. No he visto ninguna en mi vida. Preguntar sobre ello. Y terminamos con ese supuesto. Claro, la respuesta ya me la puedo imaginar por lo que hemos hablado, pero siempre hacemos esta ciencia ficción de tenemos una lámpara mágica, un genio, un único deseo, pero ese deseo es un regalo para Marbella. ¿Qué le pediríamos? ¿Le pedimos el tren o le pedimos otra cosa a ese genio? Yo, más que pedir así una cosa material, lo que le pediría es que la sociedad trabaje en línea de unirse y de trabajar junta y junto con otras sociedades vecinas para conseguir objetivos. El tren, la mejora de la autopista y todas muchas cosas. Pues la unión es siempre un deseo magnífico y algo por lo que tenemos que trabajar mucho. José Alba, gracias por haber compartido un ratito con nosotros, por habernos ayudado a entender un poco más actualmente cómo es ese estudio de ese tren en la Costa del Sol, y un poco para ayudarnos a entender un poco también la movilidad y cómo funciona todo esto de las infraestructuras. Un placer. Espero haber sido útil. Por supuesto, mucho. Nosotros nos despedimos, nos vemos en el próximo cuestionario. Ya sabéis que a través de la página web nrtvmarbella.tv, ahí tenéis el apartado del cuestionario y tenéis todos los invitados que han ido pasando por este programa. Todos diferentes, todos interesantes, y en cada uno de los programas aprendemos algo. Así que este programa, ya se lo digo siempre, es un auténtico regalo. Nos vemos en el próximo. Adiós.